a este foro. Buenas tardes, mucho gusto. Vamos a trabajar, ahora que ya pasamos el primer examen parcial, vamos a empezar con la tercera unidad. No sé si tienen ahí su programa, para determinar las unidades que vamos a trabajar. En la tercera unidad dice la teoría de la validez del derecho. Eso es lo que vamos a trabajar hoy. El concepto de validez de la norma en las diversas corrientes filosóficas. Pues esta semana podría ser que pudiéramos terminar esta unidad. En primer lugar está el concepto de validez de la norma, las razones que establecen diversas corrientes para obedecer el derecho, el problema de la obediencia del derecho, la desobediencia civil, el libre albedrío. Y si tenemos tiempo en estas 3 semanas que tenemos de clase, entonces vamos a ver el papel de los valores en la construcción del derecho. Porque una vez que vengamos de Semana Santa, vamos a entrar de una vez, entramos a exámenes, como ustedes saben, ¿verdad? Así es de que vamos a iniciar. Entonces tengo una luz aquí, por eso es que ustedes ven así. Licenciada, buena tarde. Buena tarde. Disculpe, una pregunta. Con esta tercera unidad vamos a seguir trabajando el libro de Máximo Pacheco, ¿o ya no? Lo que haya de aprovechar, sí. Lo que haya que aprovechar, sí. Porque acuérdense que no es el libro que les envié, es solo una separata. De todas maneras, voy a tratar de enviarles más material para que ustedes puedan leer. Ya no consiguieron ningún libro de filosofía, ¿verdad? Pregunto, nadie contesta. Están estudiando con puras fotocopias y esa no es manera de estudiar. Hay que estudiar en libros. Bien, vamos a ver esta. Yo sí encontré uno, licenciada. ¿Cómo? Yo sí compré uno. ¿Cuál? Cuénteme. Yo, fíjese, licenciada, que es de Alejandro Contreras. Es de Dos Jesús Amurro, dice, y Alejandro Contreras. Es usado, es un viejito, fíjese que compré en una librería, porque había otro bien bonito, pero sí está bastante carito, entonces me compré ese. Y ahí está todo lo que usted nos explicó de los filósofos. Mire, qué bueno, me alegro. Yo les dije a ustedes que cualquier libro les podía servir, ¿verdad? En tanto en tanto pudiera, digamos, ser compatible con el programa, ¿verdad? No que estuviera ahí en el programa citado, sino con los contenidos del curso. Algo así, ¿verdad? Fíjese, licenciada, que dice que son de la teoría del conocimiento. Está Platón, Aristóteles, dice San Buenaventura, Descartes, Humes, Leibniz, Hans Hahn, dice Russell, James William, Bergson, Charles Adam y otros nombres menos difíciles ahí de los dos, que son los de la teoría del conocimiento. Ese conseguiste, Norberto de Sí, también. Sí, también. Pues mire que la felicito, verdaderamente. La felicito. Muchas gracias, porque pues usted está manifestando con eso interés y pues se ve que es una persona inteligente que no se queda atenida a solo lo que la cátedra da, sino que va más allá todavía. Y eso es lo que tienen que hacer todos, porque no, son tantos alumnos que no puede uno conseguir un libro de texto para todos, ¿verdad? El problema es que la universidad, bueno, no es que sea el problema, ¿no? Lo que pasa es que en una universidad pública, pues los alumnos, o cuando se estudia en un instituto público, ¿verdad?, de diversificado, pues los alumnos tienen que ingeniárselas para conseguir
la bibliografía también. Ahí sí que están, no es que estén solos, pero sí casi solos, ¿verdad? Porque como hay tantos alumnos, pues la verdad es que no se puede hacer todo. Al menos no se puede hacer todo de parte de la cátedra, ¿verdad? Sino que el alumno, sobre todo en la universidad y en noveno semestre, que ustedes ya van a cerrar. Entonces no son ningunos alumnos nuevos en esto. Y pues así funciona, ¿verdad? Muy bien. Vamos entonces a trabajar con una filmina. ¿Qué es lo que yo puedo ayudarlos, verdad? Bueno, entonces lo que es la teoría de la validez, por favor me indican si la ven o no. Aunque sí la ven, ¿verdad? Sí se ve, licenciada, gracias. Sí se ve. Vale. Después, ya para ilustrar esto, para cerrar estos temas, pues podemos poner un video, pero no hoy, sino que otro día. Así entonces, con relación a la validez de la norma, pues en esto de la validez hay muchos aspectos que tocar, ¿verdad? No es solo uno. Pero en primer lugar están los problemas teóricos fundamentales. Ahí que dice antecedentes es porque se estudia más o menos lo que ocurría o lo que se decía, cómo se fue formando el concepto de validez de la norma o del derecho a través de la sociedad medieval, ¿verdad? Qué causas como la pluralidad de ordenamientos jurídicos fueron impulsando eso, además de qué fuentes, cómo se fueron creando diversas fuentes de la creación del derecho. Y, por ejemplo, hasta llegar a aterrizar en que el derecho en sí, la ley es una fuente de creación del derecho, ¿verdad? También está la costumbre. ¿Qué otras fuentes del derecho tenemos, jóvenes? Los principios generales, ¿verdad? Hay varias cosas, pero algo hay que es muy importante, ¿verdad? Y pues, de acuerdo con los jurisconsultos, siempre se habla de que de los problemas teóricos fundamentales, ¿verdad? Diciendo que son los preteóricos, los metateóricos y teóricos, ¿verdad? Pero no nos vamos a complicar con eso. Y de lo que se trata es de explorar la forma como las diversas teorías del derecho que ya expusimos en los capítulos anteriores, ¿verdad? En los unidades anteriores, ya sean estas naturalistas, positivistas, pospositivistas, neopositivistas de Estado, etcétera, han intentado dar respuesta a estos temas o problemas fundamentales. Esta es una parte muy, muy interesante del curso, jóvenes. Y tenemos por temas o problemas fundamentales básicos o estructurales, debe entenderse aquellas cuestiones cardinales que hacen parte de la naturaleza o núcleo básico del objeto de estudio, que en este caso es el derecho. Y estos problemas se caracterizan porque incluyen algún aspecto estructural, algún elemento o rasgo común de las ideas o la práctica social que se identifica también como derecho, ¿verdad? Por ejemplo, el concepto de derecho atraviesa todo el pensamiento jurídico desde sus orígenes hasta la actualidad. Desde ahí lo estamos viendo. Y la pregunta sobre qué es el derecho, como ya se vio, ¿verdad? Hemos visto diferentes tesis, ha ocupado pues a los más importantes teóricos y las más importantes corrientes de la filosofía del derecho. Y todo eso era con relación al problema de la definición del derecho, que ya lo dejamos atrás, pero seguimos un poco en la definición del derecho. Porque dentro de esta otra parte, pues se distinguen otros temas o problemas fundamentales que se consideran planteados y discutidos por las diversas filosofías o teorías del derecho. Distinción que pues no es exhaustiva, ¿verdad? No termina ahí, continúa. Por ejemplo,
Entre otros problemas que se pueden distinguir es el problema de la conexidad del derecho con la moral, el problema de la validez del derecho, el concepto de ciencia, el problema de su racionalidad, el problema de la argumentación y el razonamiento jurídico. También está el problema de la interpretación y aplicación del derecho y el concepto de sistema jurídico también, ¿verdad? Que vamos a ver, solo voy a ingresar a esto. Por ejemplo, en relación al problema de la interpretación jurídica, el dispositivismo se denomina a veces textualismo, dice literalismo o intencionalismo, porque atiende a la letra de la ley, ¿verdad? Y también es posible que haya corrientes opuestas en relación a un problema específico que puedan ubicarse dentro de una misma clasificación analítica. Esto utilizando el método analítico, ¿verdad? Como por ejemplo el naturalismo y el positivismo, que en teoría de la interpretación se ubican dentro del cognitivismo interpretativo, o sea, dentro del conocimiento interpretativo propiamente. Y ahí encontramos también al derecho y a la moral. Y esto es algo muy importante porque se trata del problema de la conexidad entre el derecho y la moral, que es uno de los problemas más antiguos y más recurrentes de la filosofía del derecho. Como bien se sabe, las grandes tradiciones del pensamiento jurídico, como lo es el justnaturalismo y el postpositivismo, que en adelante, y solo para efecto de este apartado, no positivismo, en los dos, digamos, tanto en el derecho y en la moral, pues siendo el problema más antiguo y más recurrente en la filosofía del derecho, pues se cuecen habas en torno a la discusión sobre la tesis de la vinculación del derecho a la moral y la separación del derecho de la moral. Y la tesis central del positivismo se resume en la tesis de la separación conceptual entre el derecho y la moral. Y su aceptación o no marca la línea divisoria entre ellos y los no positivistas, ¿verdad? Usualmente el término moral suele usarse en una multiplicidad de sentidos, lo que en ocasiones conduce a que se discuta sobre cosas diferentes, creyendo que se habla de lo mismo. Y debido a ello, la primera parte de este punto está dedicado a precisar el sentido en que se usa el término moral en el contexto de la teoría del derecho. Y también se van a estudiar las más importantes manifestaciones de la desvinculación entre el derecho positivo y la moral. Y también, por el contrario, la vinculación o la conexidad entre el derecho y la moral. Para luego llevar a cabo una aproximación a la problemática que se suscita como consecuencia de la inclusión de estándares morales en el constitucionalismo actual. Bien, un momento. Como ustedes pueden ver, entonces ahí se hace en los antecedentes, pues se cita por estamentos históricos, ¿verdad? Luego hasta llegar al Estado moderno. Y luego estos problemas que estamos planteando en este momento, ¿verdad? Problemas teóricos fundamentales de la relación entre el derecho y la moral. Ahí pueden ver ustedes los mundos de la moral, como se llama, ¿verdad? O sea, cómo se define la moral, cómo se entiende, cómo se utiliza la moral. Ahí pueden leer esa parte.
Y todo esto conlleva para saber cuándo un juicio moral es correcto y pues, o no, ¿verdad? Y pues lo moralmente correcto depende también de lo que piense cada sujeto y específicamente cada juez. Pero como no podemos quedarnos en la parte subjetiva, vamos a ver que tiene varios significados, ¿verdad? En cuanto a la primera, tiene varios usos diferentes que tiene la moral. En el primero dice podemos tomarla como un estado de conciencia para aludir a la moral subjetiva particular de un individuo, su escala de valores y todos sus principios, sus creencias e ideas de una vida virtuosa, ¿verdad? Y que eso determina la forma de comportarse socialmente. Y esa escala cada quien la tiene, ¿verdad? Entonces, por eso esto es un criterio eminentemente subjetivo acerca de la definición de la moral, ¿verdad? Vamos a ver, sí. Y no podemos depender de lo que cada persona piensa en este tipo de análisis. Porque, digamos, la tesis según la cual la moral se reduce a emociones o sentimientos de preferencia, pues ha sido defendida con éxito y con sólidos argumentos por importantes filósofos y teóricos, ¿verdad? Sin embargo, se puede reducir un debate profundo y académico a una pequeña cosa inaceptable, ¿verdad? Pues nadie podría sostener que la Corte Constitucional ni aquellos que exigen un mínimo de corrección moral y de justicia en las normas jurídicas generales y las decisiones judiciales defiendan la tesis de que las decisiones de los altos tribunales deban depender de una corazonada o de los estados emocionales de cada juez, ¿verdad? Entonces, esa primera interpretación de la moral no nos sirve para este tipo de estudio. Un segundo sentido en que puede ser usado el término moral, pues hace alusión a la moral positiva o moral social. Y esto es a la moral como un hecho fáctico o como un conjunto de fenómenos sociales o culturales que pueden ser objetivados y constatados empíricamente como cualquier otro objeto social o cultural. Y a esta segunda forma de entender la moral es la que se puede designar como el mundo, como el número 2, ¿verdad? De la moral, y se concreta en la existencia de un principio, de un conjunto de principios y valores morales compartidos por los miembros de un grupo social. O sea, la sociedad o un grupo de estos, ¿verdad? Y desde esa perspectiva, pues, se puede afirmar que determinada sociedad tiene una moral más liberal o más tradicional que otra, ¿verdad? O que en una determinada comunidad existen valores morales que priman sobre otros. Y en contraposición con la primera definición, ¿verdad? Que se centra en la escala de valores del individuo y es extremadamente diversa y cambiante, dependiendo del sujeto, fundamentalmente. En cambio, el mundo de la moral, en la segunda definición, se sitúa en el ámbito de la sociedad y se muestra relativamente más homogénea y estable, ¿verdad? Y pues ahora entre estos dos mundos se dan una serie de tensiones y relaciones que hacen que cada uno sufra modificaciones debido a esa interacción. Por ejemplo, un individuo que puede modificar su visión moral al entrar en contacto con determinada sociedad o con un sector de ella. De la misma manera que personalidades muy fuertes pueden modificar el comportamiento colectivo de una comunidad en sentido positivo o negativo. En este escrito no se puede tratar a profundidad, pues, esas relaciones, ¿verdad? Interesa mostrar
que por lo menos existe un uso del término moral con un significado totalmente diverso a la idea tradicional de la moral subjetiva y que dependa de cada individuo en particular. Y también es necesario mencionar que la discusión actual sobre la vinculación del derecho y la moral tampoco hace alusión a este sentido o significado de la moral, o sea, el primero, ¿verdad? En realidad, para la generalidad de los positivistas y antipositivistas del derecho y la moral actúan en la sociedad y en ocasiones hay una superposición contingente de su contenido y de sus funciones sociales. Habría que decir que desde un punto de vista empírico puede existir una relación compleja entre el derecho y la moral. Por supuesto que es compleja. Ningún positivista o no positivista niega que el derecho y la moral interactúen en un grupo social. De suerte que en ocasiones la legislación o las decisiones judiciales prohíben lo que moralmente está prohibido y hacen obligatorio lo que la moral considera correcto. Y un tercer significado que está aquí está resumido, ¿verdad? Es el uso del término moral. Un tercer significado del uso del término moral hace alusión a la moral crítica para diferenciarlo de los otros dos. Y las palabras ayudan en este sentido, pues constituye el número 3 de la moral y se compone fundamentalmente de un conjunto de principios y valores, sistemas conceptuales, situaciones problemáticas y argumentos críticos que permiten justificar racionalmente ese conjunto de principios. A su vez, evaluar, criticar o justificar la moral positiva, la moral personal, las doctrinas morales y los demás sistemas normativos. Y este número 3 de la moral es independiente, este uso, ¿verdad? Es independiente tanto de la moral individual, a que alude el primer párrafo, como de la moral compartida por un grupo social, que es la número 2. Y esa es a la que se refiere la discusión actual entre positivistas y antipositivistas. Y en consecuencia, pues cuando desde la teoría del derecho se defiende la tesis de la conexidad conceptual necesaria entre el derecho y la moral, estamos aludiendo precisamente a este último uso de la moral crítica. Y es desde este punto de vista, la moral crítica, que nosotros vamos a enfocar el estudio de la validez del derecho. Porque normalmente, usualmente, el derecho no se desvincula de la moral. Y así, por ejemplo, en la... Leida, ¿sí? fíjese que con ese tema de la moral, pues es algo bien, me llama mucho la atención. Sí. Yo veía también un catedrático, pues, y en muchos cursos que he recibido extras, que decía que la moral es como la fe. Cada quien, sí. Cada individuo, si la quiere tener, la obtiene, si no, no. ¿eh? Es algo bien complejo, ¿verdad? Sí, pero por eso es de que, si volvemos a esto, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, tercero dice la moral crítica, que es como un conjunto de valores, principios y sistemas conceptuales, así como situaciones problemáticas y argumentos críticos que permiten justificar racionalmente ese conjunto de principios y a su vez evaluar, criticar o justificar la moral positiva, la moral personal, siendo independiente de las anteriores, y esa es a la que se refiere la discusión actual entre positivistas y antipositivistas, ¿verdad? Es ese, digamos, ese tercera definición o significación la que nos sirve a nosotros para juzgar la validez del derecho. Desde ese punto de vista arrancamos, ¿verdad? No del punto de vista personal, como dice la primera, ese no nos va a servir. Y tampoco desde un punto de vista de un
de un grupo social, ¿verdad? Incluso de la sociedad, sino que lo que nos sirve es tener una moral crítica, ¿verdad? Para evaluar, criticar o justificar la moral positiva y los sistemas de derecho, por supuesto, ¿verdad? Bien, vamos a continuar. Por ejemplo, en la antigüedad vamos a ver lo que decían varios autores. En la antigüedad, pues Aristóteles dice que aparece la justicia natural y la convencional creada por los hombres. Y esta convencional viene a ser la justicia legal, ¿verdad? Y según él, pues la justicia, según la igualdad, o sea, lo igual para iguales y lo desigual para desiguales, o justicia correctiva, es aplicable entre iguales. Y la justicia distributiva es aplicable entre desiguales. Y también tenemos la justicia según la ley. O sea, Aristóteles avanzó mucho en la definición de estos conceptos. Y entonces él hablaba de la justicia legal y la justicia correctiva y la justicia distributiva, ¿verdad? Teniendo en cuenta esas diferencias, ¿verdad? La justicia según la igualdad, lo igual para iguales y lo desigual para desiguales, o justicia correctiva, aplicable entre iguales. Y la justicia distributiva aplicable entre desiguales y la justicia según la ley. Probablemente este primer párrafo no sea tan claro, pero vamos a ir viendo poco a poco más adelante cómo es que Aristóteles se refería a todo esto, ¿verdad? Y también de que la justicia según la ley, o sea, esta última que vimos aquí, según la ley, Aristóteles la subdividía en justicia política legal y justicia política natural. Y esta última, la justicia política natural, es la que en todas partes tiene la misma fuerza y no depende de la aprobación o desaprobación del ser humano. Pues sí, porque el naturalismo es un derecho no escrito, ¿verdad? Es intuitivo y no se tiene que aprobar o desaprobar. ¿Cuál dijo Lida? Eso no lo escuché, disculpe. ¿Puede repetir? La justicia política natural. Aquí, mire, habla también Aristóteles de la justicia según la ley, ¿verdad? Y esta justicia según la ley, Aristóteles, por supuesto que estos son resúmenes de grandes tratados, porque si nosotros queremos avanzar, no podría. Solo en este punto me podría tardar unos 3 meses, ¿verdad? Entonces se necesita mucha abstracción para poder interpretar esta parte, ¿verdad? Él hablaba de la justicia según la igualdad, que es este párrafo que la define, y la justicia según la ley. Esta justicia la subdivide en justicia política legal y en justicia política natural. Acuérdense que al mencionar natural, ya estamos hablando del naturalismo, ¿verdad? Y esta última, la justicia política natural, es la que en todas partes tiene la misma fuerza y no depende de la aprobación o desaprobación del ser humano. Lo legal o convencional, o sea, esta primera, lo legal o convencional, por el contrario, es lo que en un principio es indiferente, que sea de un modo u otro, pero que una vez constituida en ley se vuelve obligatoria. Sí, les ustedes los grupos humanos, ¿verdad? Por ejemplo, en algunas sociedades, yo estaba viendo esa serie de Simón Bolívar, ¿verdad? Que realmente, pues él luchó tanto por liberar a Ecuador, lo que hoy se conoce como Ecuador, a Colombia y a Venezuela. Venezuela, que era su país natal, por liberarlos de la corona española, porque los españoles durante toda la colonia, asociados con algunos criollos, fueron muy crueles con la sociedad y pues, se creó una cantidad de indigentes, igual que aquí, ¿verdad? Y entonces él fue el prócer de allá, ¿verdad? Que él le llamaba la Gran Colombia. Y en ese tiempo no se conocían mucho los estados como ahora,
como se denominan ahora. En aquel tiempo era, por ejemplo, Santa Fe de Bogotá, se conocía lo que era Colombia, lo que era Bogotá, pero era la Gran Colombia, unida a Venezuela y al Ecuador. Y las traiciones venían de todos lados, ¿verdad? Él recibía traiciones de todos lados. Después de perder todos sus bienes, de poner al servicio su fortuna, porque él era, por herencia, era dueño como de 4 haciendas muy grandes y muy valiosas, y tenía mucho personal a cargo, y bueno, y abandonó todo eso para prepararse en Europa. Y cuando las tesis de Juan Jacobo Rousseau, Hugo Grocio, y todos esos filósofos estaban en boga para la liberación de los pueblos, ¿verdad? Como decía Simón Bolívar, va la patria Sí, grande. la patria grande, cabal, sí, sí. Y entonces ahí se mira pues cómo es realmente la situación, en primer lugar, de la gente que tiene pensamientos de libertad auténticos, ¿verdad? De los otros que se acomodan dentro de esos pensamientos de libertad y dejan que otros corran los riesgos, que no se involucran, sino que dejan que otros corran los riesgos. Y pues una vez que se obtuvo el triunfo, porque sí se logró sacar a la corona, ¿verdad? Y a todo ese ejército de la corona española, pues las traiciones, ¿verdad? Empezaron a inventar cosas, empezaron a inventar cuestiones de que él iba a traer un nuevo rey, y eso era absurdo, pues, porque él acababa de luchar contra eso, precisamente, contra el rey y los virreinatos. Pero, bueno, como todo esto tiene relación con eso, ¿verdad? Seguimos con la teoría, Juan. Entonces, lo convencional es algo que no está legislado, sino que solo se percibe como justo, que en el momento en que se vuelve ley, entonces deja de ser, digamos, un principio indiferente para convertirse en una ley obligatoria, ¿verdad? Y pues aquí la justicia natural no se considera superior a la justicia convencional, sino al contrario. Si existe contradicción entre lo justo natural y lo justo legal, prevalecía lo justo legal, ¿verdad? Y esto lo vamos a encontrar nosotros desde la edad, después de la Edad Media, especialmente en el modernismo, vamos a encontrar esto. Cuando la escuela del exégesis también dice que el juez no puede argumentar la sentencia, sino solo es la boca de la ley. Y entonces el problema es cuando la ley se interpretaba mal, que es lo normal en estos tiempos, ¿verdad? Y el derecho natural se consideraba superior al derecho positivo y con fuerza vinculante, porque ¿dónde encontramos nosotros la moral y dónde encontramos la justicia, jóvenes? En el derecho natural, ¿verdad? Ahí. Entonces esas van siendo las formas en que los filósofos van tratando de relacionar la moral con la moral y la justicia con el derecho. Vamos a ver otros puntos de vista también. La moral en la teoría del derecho también de Carlos Nino, ¿verdad? Que afirma que el argumento que sostiene que el derecho debe reflejar la moral social de la comunidad o la de los grupos de poder en ella imperantes, ¿verdad? Esto es lo que argumentaban. Según Nino, estos eran los argumentos que no reflejan correctamente la tesis sobre las que discuten los positivistas y antipositivistas.
Distinto de lo que dice aquí, ¿verdad? El que afirma que los jueces deben recurrir a normas y principios morales para justificar sus decisiones en los casos en que el derecho positivo no da una solución. O sea, cuando el derecho positivo tiene lagunas y no da una solución, entonces los jueces pueden acudir o recurrir a normas y principios morales para justificar sus decisiones. Pero les digo que una sentencia que es verdaderamente, que es justa y que es moral también, se inviste de legitimidad. Porque la moral y la legitimidad son afines. Como también el que sostiene que los jueces deben negarse a aplicar las normas positivas que contradigan los principios morales. Pues sí, porque ¿a quién se las van a aplicar? A las personas, ¿verdad? ¿Y quién crea el derecho? ¿Quién creó el derecho? Las personas. ¿Y para qué lo creamos? Hablo en general, ¿verdad? ¿Para qué se creó? ¿De dónde partió? Partió de los principios morales inicialmente, ¿verdad? Después se separaron las normas, las que podían ser coercitivas y las que no. Pero básicamente parte de una concepción moral para poder vivir bien en sociedad. Y si una norma jurídica, dice Carlos Niño, pertenece a un sistema jurídico, este es otro aspecto de la validez, pues tiene fuerza obligatoria y debe ser obedecida y aplicada por los jueces cualquiera que sea su origen y contenido moral. Por ejemplo, parece contradictorio, ¿verdad? Pero es otro criterio de validez. Por ejemplo, si una norma ha sido emitida por el organismo legislativo, en nuestro caso el Congreso, que es un organismo creado en la Constitución Política precisamente con esas funciones, entonces eso legitima la norma, la validez de la norma, ¿verdad? Independientemente de su contenido, porque también el contenido, pues ya estamos hablando de la dogmática de la norma, pero una condición para darle validez a una norma es que provenga de un órgano debidamente autorizado para emitir la ley. El problema es cuando efectivamente se emiten en el Congreso, pero su contenido es totalmente amoral, ¿verdad? O inmoral. Y entonces la ciencia jurídica debe tratar de enunciar principios de justicia aplicables a situaciones concretas y formular valoraciones sobre la conformidad o no del derecho positivo con esos principios. Sí, del derecho positivo, que es el derecho opuesto, pues es el derecho escrito, ¿verdad? Aquí no estamos hablando de aquel derecho que se cumple. La concepción del derecho positivo es otra. Es el derecho opuesto, el derecho escrito, el derecho puesto por el órgano legislativo, ¿verdad? También hay otro argumento que dice Nino también, que no reflejan correctamente las tesis que discuten los positivistas, ¿verdad? Como el argumento que afirma que el derecho debe ajustarse a los principios morales y de justicia válidos universalmente con independencia de su aceptación social. O el argumento que dice que no es posible distinguir conceptualmente las normas jurídicas de las normas morales vigentes en un grupo social humano. O el argumento que sostiene que los jueces aplican, de hecho, principios morales en sus decisiones. Estas tesis tienen en común que intentan vincular el derecho a la moral social, o sea, el número 2 de la moral. Y existen, sin embargo, otros argumentos que sí están involucrados en la discusión entre positivistas y antipositivistas, ¿verdad? Y son estos argumentos que están en la Filmina, ¿verdad? Que afirma que los jueces deben recurrir a normas y principios morales para justificar sus decisiones, en los casos en que el derecho positivo no les da la solución. El otro argumento es el que sostiene que los jueces deben negarse a aplicar las normas positivas que contradigan los principios morales.
tomar en cuenta que si una norma pertenece a un sistema jurídico, tiene fuerza obligatoria, ¿verdad? O sea, proviene, la dictó el legislativo, pues tiene fuerza obligatoria. Y debe ser obedecida, aplicada por los jueces, cualquiera que sea su contenido moral, ¿verdad? Y su origen, que puede ser la costumbre, ¿verdad? Su fuente puede ser la costumbre también. Y pues la ciencia jurídica debe tratar de enunciar principios de justicia aplicables a situaciones concretas y formular valoraciones sobre la conformidad o no del derecho positivo con estos principios. Y el que sugiere que para identificar un orden normativo como un sistema jurídico se requiere, además de verificar los criterios fácticos, o sea, los hechos del caso, formular juicios de valor acerca de la justicia y moralidad de sus normas. Bueno, vamos a... También J. Semino pues señala algunas formas de utilizar el concepto de validez, ¿verdad? Por ejemplo, la validez como existencia. En primer lugar, el solo hecho de que exista la norma ya es un criterio de validez, ¿verdad? Porque en la interpretación de la tesis de la vinculación, el primer intento de vincular las acciones de los hombres dentro de la sociedad a lo moralmente correcto estuvo amparado por la identificación de la naturaleza física con la naturaleza moral del hombre. Y haciendo un paréntesis aquí, ¿verdad? Y los filósofos de la antigüedad, como son Anaxímenes, Pitágoras y Anaximandro, por ejemplo, articularon la concepción jurídica de legalidad a la noción de legalidad de la naturaleza y el mundo. Heráclito señalaba la relación indisoluble que existe entre la ley que rige el universo entero y el logos, y todos los acontecimientos terrestres, incluida en esto la existencia de las leyes humanas. O sea, el logos lo es todo, ¿verdad? Y los sofistas, pues, trataron de demostrar la contradicción entre las reglas creadas por el hombre y las leyes de la naturaleza física, bajo la oposición de la física. Y decía que aquello que es por naturaleza y permanece invariable es la física, lo físico, ¿verdad? Y el nomos es aquello que surge como consecuencia de la convención o acuerdo, o por la voluntad de poder, y que se manifiesta en el hábito, la costumbre o la ley. Y pues esto después se adquirió categoría de escrito, ¿verdad? Bajo las novelas de Sófocles, el teatro de Sófocles. Cuando hablábamos de Antígona, por ejemplo, yo ya les mencioné ese ejemplo, ¿verdad? Pero también es importante la distinción aristotélica entre justicia, ¿verdad? Según la igualdad, y la justicia según la ley. Que la primera, la igualdad, pues, justicia según la igualdad, expresa en la fórmula lo igual para los iguales y lo desigual para los desiguales. Y comprende la justicia correctiva aplicable entre iguales, como repito, y la justicia distributiva aplicable entre desiguales. Y la justicia según la ley, que es la de la ciudad. La justicia según la ley, la que se aplicaba en la ciudad, que la subdivide a su vez en justicia política legal y justicia política natural. Eso ya se los acabo de decir, ¿verdad? También el estoicismo, influenciado por una nueva ética que pone en el centro a un individuo cosmopolita, ya no propone una ley de la naturaleza a la medida de la ciudad, sino del cosmos, o sea, globalmente. Y no una ética para la polis, sino una ética cosmopolita. Y para los estoicos, el logos aparece como una ley racional universal, una recta razón que da sentido al cosmos, a la naturaleza y al hombre, que forma parte del mismo, ¿verdad? Y esa ley universal se expresa o manifiesta como ley natural,
o ley universal aplicable a los hombres. Y esta última se manifiesta o se materializa en las leyes positivas creadas por los hombres. Y esa vinculación es posible después de que se delimitan conceptualmente las ideas de la ley positiva y ley natural, y se admite por parte del pensamiento político y legal existencia de leyes justas y leyes injustas, que para el pensamiento antiguo estoico era imposible. Y eso solo fue posible con la aparición del justnaturalismo, ¿verdad? Ya sea en su versión teológica o en su versión racionalista, que distingue con absoluta claridad, por una parte, la legalidad moral, que es el derecho natural, de la cual se derivan derechos y deberes, que es el deber ser, que justifican un curso de acción de la ley de la naturaleza y que sirven para describir la realidad, o sea, el ser. Y por otra se separa el derecho natural, el derecho ideal y justo, que constituye lo invariable y no depende de la voluntad del legislador político indudable, del derecho positivo convencional, que surge de la voluntad humana e histórica de los individuos en concreto, ¿verdad? Concretamente. Entonces, por eso es que de esa dualidad de posiciones se deriva que la definición del derecho debe presuponer una conexidad o relación conceptual necesaria entre el orden jurídico positivo y el orden normativo moral, y que el derecho positivo, para ser válido y obedecido, debe subordinarse al contenido moral del derecho natural, y a eso se le llama validez moral. Y según Nino, pues el justnaturalismo puede caracterizarse porque defienden conjuntamente dos tesis, ¿verdad? Una que plantea la existencia de principios de justicia universalmente válidos y conocibles, y otra que afirma que un sistema de normas o una norma en particular no pueden ser calificadas de jurídicas si contradicen los principios de justicia universalmente válidos. Y así es como la tesis de la vinculación entre el derecho y la moral, pues ha tenido muchísimas, pero muchísimas interpretaciones. Pero digamos que eso es a grandes rasgos, ¿verdad, jóvenes? De lo que se trata de la vinculación del derecho con la moral, que es necesario hablar de eso antes de continuar con el principio de validez del derecho, porque es la moral la que alimenta el derecho en sí, y también la ética, por supuesto, ¿verdad? Pero esto tiene mucho que ver con la justicia. Una primera interpretación de la tesis de vinculación es aquella que equipara la ley, el derecho y la justicia, y esta interpretación tiene una versión fuerte o extrema y otra débil o moderada. La interpretación extrema está representada en el pensamiento de San Agustín, quien sostiene que una ley justa no es ley, que una ley injusta no es ley y que por tanto no debe obedecerse. Eso decía San Agustín de Hipona. Una versión parecida se puede hallar en Cicerón y Suárez. Él dice que la versión moderada fue planteada por Gustavo Radbruch, quien sostuvo que una norma extremadamente injusta no es derecho. Y también Alexi, quien ha citado en algunas ocasiones que la sentencia de Alemania, que la justicia el derecho de injustas que contradicen de manera evidente principios fundamentales de justicia. Y por eso es que también puede haber una equivalencia entre ley injusta y ley corrupta. Y eso está muy de moda, ¿verdad, jóvenes? Por ahora. Solo que la corrupción no proviene solo en sí de la ley, sino quien la hace, la interpreta y quien la aplica. Santo Tomás de Aquino decía eso, ¿verdad? La equivalencia entre ley injusta y ley corrupta.
Santo Tomás de Aquino identifica la ley injusta como una ley defectuosa para él. Para él, cuando la ley humana viola la ley natural, se está en presencia de ley corrompida o corrupta, decía, pero no inválida o inexistente. Una especie de leyes imperfectas, pero válidas. Estas leyes pueden ser injustas de dos maneras. En primer lugar, porque son contrarias al bien del hombre o se oponen al fin natural de las cosas. Una característica particular de estas leyes es que a pesar de su injusticia, deben ser obedecidas para evitar el escándalo y el desorden. Y en segundo lugar, las leyes pueden ser injustas porque se oponen a la ley divina y en este caso de ningún modo deben observarse. John Finnis, por ejemplo, que es un famoso jurista estadounidense, cuyo pensamiento influenciado por la concepción ha tocado el problema de la ley injusta, aunque ha sugerido que esta no es parte de las preocupaciones centrales, ¿verdad? Pues una teoría del derecho natural juicio no debe tenerse entre sus preocupaciones en la afirmación de que aunque la ley sea justa, es ley, ¿verdad? Era lo que decía hace mucho tiempo un personaje guatemalteco por ahí, ¿verdad? Y porque también está la equivalencia entre derecho y razón, y la equivalencia entre el punto de vista interno y el punto de vista, la equivalencia entre moral interna y validez jurídica. En fin, hay muchas equivalencias. Pero bueno, eso era solo para ilustrarlos en cuanto al tema, ¿verdad? No todo es parte de la unidad, pero es para ampliar un poco en cuanto a esto. Y ahí tenemos a ver el concepto de validez de Norberto Bobbio. Vamos a ver cuánto nos falta para saber si. Sí. Porque este punto lo vamos a ver en 2 sesiones. El concepto de validez. Dice, pues el concepto de validez en la teoría del derecho no tiene un significado unívoco. A veces es usado para afirmar que una norma está vigente, otras para identificar una norma con fuerza vinculante, o simplemente para afirmar que el derecho es justo, entre otras. Tampoco existe consenso respecto de los criterios que permiten determinar la validez de una, algunos como la justicia. Como el reconocimiento, como la justicia o la aceptación, otros que es formal como la competencia y otros que es sociológico como el reconocimiento o la aceptación social, entre otros. Y es importante además distinguir sobre el juicio de validez que se profiere en relación a las normas jurídicas del que se hace respecto del sistema jurídico en su integridad, que es diferente. Entonces, Norberto Bobbio señala que ante una norma jurídica se pueden plantear 3 problemas: el de su justicia, el de su eficacia y el de su validez. Y por ejemplo, el problema de la justicia, que es una cuestión deontológica, porque la justicia es un valor y es un deber ser también, es axiológico también. El problema de la justicia tiene que ver con la correspondencia o no de una norma con un sistema de valores que fundamentan un ordenamiento jurídico. Y en este caso de lo que se trata es de evaluar si el enunciado es o no idóneo para realizar estos valores. También
Esto da lugar, pues, a otras razones, a lo que es el concepto de validez en el positivismo jurídico, ¿verdad? Pero hablábamos del caso, que es una cuestión fenomenológica. El problema de la eficacia de la norma no cumplida y acatada por sus destinatarios, o en el caso de no ser transgredida, si existen los medios coercitivos para forzar a su cumplimiento y estos son usados por las autoridades. Y el problema de valía pues una norma, independientemente de su justicia o eficacia, que exige determinar si la autoridad que la expidió, o sea, de donde proviene la norma, tenía competencia según la norma fundamental, y si no es una norma superior. Y creo que en esto, pues, Norberto Bobbio, también el concepto de validez en el justnaturalismo, el positivismo legalista, formalista, pues tenemos ahí que en el justnaturalismo puede ser teológico, laico o racional, ¿verdad? Lo que viene de la razón. El teológico sostiene que por una parte, que el derecho natural o justo se origina del hombre como hijo de Dios. Y el segundo, porque resulta de la naturaleza del hombre como ser racional. Y pues, abundando en esto, pues, entre aquello que por naturaleza permanece invariable y aquello que surge de la convención o acuerdo o por voluntad del poder manifestada en hábitos, costumbres y finalmente la ley. O sea, el derecho natural que permanece invariable, la justicia como valor permanece invariable, aunque tenga muchas definiciones. Y la verdad es de que es difícil darle una sola definición a la justicia, igual que al derecho. Entonces, Nino, por ejemplo, sugiere también varias formas de interpretar o de usar el concepto de validez, el cual puede significar que una norma existe simplemente, nada más, como lo habíamos dicho. La simple existencia ya le da validez a una norma. O que una norma constituye un sistema válido de razones que justifican determinado curso de acción y que en consecuencia existe una obligación moral de obediencia, porque lo que se declara prohibido, permitido u obligatorio, efectivamente así lo es. O que una norma es válida porque existe otra norma jurídica que reconoce su aplicación y cumplimiento obligatorio. O que una norma es válida porque ella ha sido sancionada por la autoridad competente dentro de sus límites conforme a otra norma jurídica que la autorizaba. Por ejemplo, la Constitución con respecto a las normas ordinarias. O que una norma pertenece a un cierto sistema jurídico. También puede interpretarse como criterio de validez. O que una norma tiene vigencia o eficacia es otro criterio de validez, ¿verdad? Y luego, pues, podríamos abordar lo que dice Alf Ross, pero que dice que ha afirmado que la palabra validez puede usarse como sinónimo de eficacia jurídica, como cuando se usa el término para indicar que un acto puede o no producir los efectos jurídicos deseados según un sistema de normas dado. En este caso, el enunciado tiene un sentido interno y normativo como en la dogmática jurídica. Y se trata de un juicio que pretende ser. Normalmente con este tipo de enunciado se indica que una regla jurídica se pretende aplicar a determinados hechos
concretos o se muestra la probabilidad de que las normas sean aplicadas por los jueces y demás funcionarios encargados de decidir en casos concretos. O como sinónimo de validez es la fuerza obligatoria moral como se entiende por la teoría del derecho natural. Como sinónimo de eficacia sociológica, en este caso la afirmación tiene un sentido externo y fáctico y muestra la existencia efectiva y real de una norma o de un sistema jurídico para distinguirlo de los meros proyectos de norma, de las reglas o pautas imaginadas. Para Alf Ross es el segundo uso el que revela el verdadero sentido de validez. ¿Y cuál es el segundo? Pues que una norma constituye un sistema válido de razones que justifican determinado curso de acción y que en consecuencia existe una obligación moral de obediencia, porque lo que se declara prohibido, permitido, obligatorio, efectivamente lo es. Luego viene Robert Alexy, ¿verdad? Vamos a ver qué hora es. Así. Que ha distinguido 3 elementos que guardan relación con el concepto de validez del derecho: la eficacia, la corrección moral y la legalidad. Quien priorice la corrección moral defenderá un concepto naturalista, y quien la excluya a priori, la legalidad, defenderá la legalidad. O la eficacia, defenderá un concepto positivista del derecho. Y cada uno de estos 3 elementos remite a un concepto diferente de validez. Para Robert Alexy dice que la eficacia remite al concepto sociológico de validez o validez social. El objeto del concepto sociológico de validez es el de la validez social, que remite al criterio de eficacia de Bobbio. En este caso se considera que una norma es válida si es obedecida regularmente por sus destinatarios, o ante la desobediencia o transgresión se aplica una sanción por la autoridad competente. Y la legalidad, pues, se aplica el concepto formal de validez jurídica en sentido estricto. Presupone que una norma es válida jurídicamente si ha sido dictada conforme al ordenamiento jurídico. Es decir, si fue dictada por el órgano competente, que sería en este caso el organismo legislativo, mediante el procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? El proceso legislativo. Y no lesiona un derecho jerárquicamente superior. Entonces, ese es un criterio de validez de la legalidad. Y la corrección moral, que es al concepto ético de validez o validez moral, según una norma es válida si puede ser justificada moralmente. Alexy dice que usualmente el concepto de validez jurídica en sentido estricto se encuentra entremezclado con los conceptos de validez social y validez ética. La validez jurídica incluye necesariamente elementos de la validez social. Pues una norma o un sistema de normas que no tiene un mínimo de eficacia social difícilmente puede valer jurídicamente. En este caso se trata de un concepto positivista de la validez jurídica, pero puede suceder que el concepto de validez jurídica incluya elementos de validez moral. En este caso estamos frente a un concepto no positivista de validez jurídica. Y por otra parte sostiene que el concepto jurídico de validez remite a 2 problemas. Uno interno, referido a la circularidad del concepto, pues el concepto de validez jurídica presupone ya la validez jurídica competente y el procedimiento o un derecho jerárquicamente superior, sino presuponiéndolo. De ahí que este aspecto interno conduzca usualmente al problema de la norma fundamental, la Constitución, ¿verdad? Desde la perspectiva externa, la cuestión radica en saber cuál es la relación de validez jurídica con los otros 2 conceptos, ¿verdad? Entonces, finalmente señala que el concepto de validez jurídica puede entrar en colisión con el concepto de validez social y validez moral. Respecto de lo primero, Alexy precisa que lo adecuado para el sistema jurídico no lo es necesariamente para la norma aislada. En el caso del sistema jurídico constitucionalizados, su validez se supedita a la eficacia de las normas que a él pertenecen, o sea, al ordenamiento jurídico, ¿verdad?
De suerte que si las normas aisladas pierden su eficacia, no significa que la Constitución y el sistema jurídico en general pierdan su validez jurídica. Lo que sí sucede cuando las normas que pertenecen al sistema jurídico dejan de ser en general eficaces, como cuando entran en competencia dos sistemas jurídicos con normas incompatibles. Por ejemplo, a la hora de que se dé una revolución, ¿verdad? Y las normas que conllevan un grupo y las que estaban vigentes son diferentes. Por el contrario, una norma aislada válida conforme a un ordenamiento jurídico generalmente eficaz no deja de serlo, porque no sea obedecida generalmente o porque su desobediencia no sea sancionada. En este caso, la eficacia social, a diferencia del sistema jurídico en general, no es condición de su validez jurídica. Y respecto de lo segundo, afirma que los sistemas de normas que no formulan ni explicitan una pretensión de corrección no son sistemas jurídicos y por tanto no pueden valer jurídicamente, ¿verdad? Y sin embargo, cuando esta es formulada de manera defectuosa y el sistema es evaluado como injusto, el sistema solo deja de ser válido si se le debe negar la validez a tantas normas que no existe la cantidad mínima para que se pueda considerar que existe un sistema jurídico. Y de lo anterior infiere Alexi que la validez jurídica de un sistema jurídico como un todo depende más fuertemente de la validez social que de la validez moral. Vamos a ver, creo que vamos a dejar en este momento. Vamos a dejar ahí la clase en este momento. Es sumamente, si ustedes pueden ver, es sumamente apasionante este tema. Y podríamos hablar de muchas tesis, ¿verdad? Porque también está Martínez Roldán, Fernández Suárez. Es un cúmulo de filósofos y de juristas que han estudiado precisamente este tema de la validez de la norma. Porque la validez de la norma es de los temas más importantes en el programa, ¿verdad? Así es de que ténganlo presente, porque es un capítulo que nos enseña mucho, sobre todo filosóficamente hablando, ¿verdad? Bien, jóvenes, hasta mañana entonces. Pase feliz noche, licenciada, muy amable. Gracias, licenciada. Buenas noches, licenciada. Feliz noche.